Esta es la biografía oscura de Bárbara Rey, la mujer que España convirtió primero en deseo, después en escándalo y finalmente en una pregunta incómoda sobre fama, poder y silencio. Durante años, su imagen pareció hecha para una época que quería mirar lo que antes había estado prohibido. Una mujer alta, bella, segura, capaz de entrar en un plató y dominarlo sin pedir permiso. Fue actriz, vedette, presentadora, concursante de belleza, rostro del destape y figura habitual de una televisión que aprendía a mezclar entretenimiento, erotismo, espectáculo y vida privada. Pero detrás de aquella imagen de mujer luminosa, había una historia mucho más áspera. Una joven de Totana que salió de una España conservadora para convertirse en símbolo de libertad. Una artista observada antes que escuchada. Una esposa atrapada años después en una relación destructiva. Una madre expuesta al juicio público. Y una mujer cuyo nombre acabaría unido durante décadas a secretos que tocaban no solo al espectáculo, sino también al poder. La contradicción central de Bárbara Rey fue esa. España la miró como si fuera libre, pero esa misma mirada empezó a poseerla. El país la deseó antes de conocerla. La celebró cuando representaba la modernidad del cuerpo femenino en la transición, pero la juzgó cuando su vida dejó de ser fantasía y empezó a rozar el dinero, la familia, la violencia, la monarquía y la intimidad. Para muchos espectadores, Bárbara era una mujer fuerte, casi peligrosa, alguien que parecía controlar la cámara con una sonrisa. Pero en la vida real, esa fuerza también podía ser una máscara. Una mujer convertida en mito erótico, rara vez, recibe permiso para ser frágil. Y Bárbara Rey tuvo que aprender muy pronto que, cuando una imagen pública nace del deseo de los demás, recuperar la propia voz puede tardar toda una vida. Antes de ser Bárbara Rey, fue María Margarita García García. Nació el 2 de febrero de 1950 en Totana, en la región de Murcia, en una España todavía sometida a la dictadura de Francisco Franco. Totana era un mundo muy distinto al de los platós, los focos y las portadas que llegarían después. Era una ciudad de provincia, más cerrada, más atenta a la reputación, donde la vida cotidiana se movía entre familia, trabajo, moral religiosa y miradas vecinales. Algunas reconstrucciones biográficas sitúan su infancia en la calle Mayor Sevilla, un detalle pequeño pero revelador. Antes de los escenarios hubo una calle concreta, antes del personaje, una niña creciendo en un lugar donde todos podían saber quién eras, de quién eras hija y hasta dónde se esperaba que llegaras. Sus padres fueron Andrés García Valenzuela y Salvadora García Molina. La familia no pertenecía al mundo del lujo ni de la aristocracia social. Bárbara venía de un entorno humilde, lejos de la imagen sofisticada que más tarde se proyectaría sobre ella. Esa distancia entre origen y personaje es esencial para comprender su historia. La mujer que acabaría rodeada de cámaras, vestidos, hombres famosos y titulares escandalosos, nació en una España donde la fama no era un camino natural para una muchacha de provincia. Era una salida improbable, una puerta estrecha, una apuesta arriesgada. Y para una joven de belleza evidente, esa puerta podía abrirse precisamente por aquello que también podía condenarla: ser mirada. Desde muy joven, su físico la hizo visible. Pero la visibilidad femenina en la España de los años 60 no era inocente. Una mujer bella podía ser admirada, sí, pero también vigilada, comentada y reducida a una superficie. El cuerpo femenino era territorio de deseo y de censura, de promesa y de castigo. Bárbara creció justo antes de que el país cambiara de piel. Franco seguía vivo, la moral oficial seguía imponiendo límites,
Pero por debajo empezaba a moverse otra España, más urbana, más televisiva, más hambrienta de imágenes, más impaciente por romper la represión sexual de décadas. Ella aparecería en el momento exacto en que ese país necesitaba nuevos rostros para representar el paso de la obediencia al deseo. A los 18 años ganó el certamen Maja de Murcia, un primer reconocimiento que la sacó del espacio local y la colocó en una vitrina más amplia. Poco después entró en el circuito de concursos de belleza. En 1970 fue segunda dama de honor de Miss España y terminó representando a España en certámenes internacionales después de las renuncias de otras candidatas. Aquello no fue todavía la gran fama, pero sí una transformación decisiva. María Margarita García García comenzaba a convertirse en Bárbara Rey, un nombre artístico más brillante, más rotundo, más preparado para sobrevivir en un mundo donde la identidad real muchas veces debía esconderse detrás de una imagen vendible. Los concursos de belleza fueron para ella una puerta y una advertencia. Le dieron viajes, fotografías, entrevistas, contactos, la posibilidad de salir de Totana y entrar en una España más grande, pero también confirmaron la regla que marcaría buena parte de su vida. Antes de cualquier palabra, el público miraría su cuerpo. Esa fue la primera cárcel del personaje. La belleza abría el camino, pero al mismo tiempo estrechaba la forma en que los demás podían imaginarla. En una industria dominada por hombres, una mujer bella podía ser contratada, promocionada y deseada, pero no siempre escuchada. Y Bárbara empezó su carrera caminando exactamente por esa línea. La línea del deseo convertido en oportunidad, y de la oportunidad convertida en exposición. Sus primeros pasos en el cine llegaron a finales de los años 60, con títulos comerciales como Operación Bikini. Después, durante los años 70, su figura encajó de lleno en el fenómeno del destape. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, el cine español empezó a mostrar cuerpos, insinuaciones y escenas que durante décadas habían estado restringidas por la censura. El destape no fue solo una moda cinematográfica, fue una válvula cultural. Un país que había vivido bajo una moral vigilada miraba de pronto aquello que antes se le había prohibido mirar. Y muchas mujeres fueron convertidas en símbolos de esa supuesta libertad, aunque esa libertad estuviera casi siempre diseñada, dirigida y vendida por hombres. Bárbara Rey se convirtió en uno de esos rostros. Su imagen combinaba belleza, seguridad, provocación y una presencia televisiva que la hacía inmediatamente reconocible. En la gala especial de Nochevieja de TVE de 1975 ganó una visibilidad importante y en 1976 se consolidó como estrella televisiva al presentar Palmarés, un programa musical emitido los sábados por la noche. Ese paso fue crucial. El cine podía convertirla en cuerpo deseado, pero la televisión la llevó al salón de millones de hogares. Allí dejó de ser solo una actriz del destape para convertirse en una figura familiar, alguien que el público veía, comentaba y sentía cercana. Pero la cercanía televisiva también tiene un precio. Cuando una celebridad entra en la casa de todos, el público empieza a creer que sabe quién es. Bárbara se volvió famosa en una España que confundía modernidad con consumo de cuerpos femeninos y libertad con permiso para mirar. Su personaje público parecía fuerte, pero estaba siendo construido desde fuera, por productores, directores, revistas, espectadores, hombres con poder y una sociedad que quería mujeres modernas siempre que siguieran siendo objeto de deseo. Cuanto más segura parecía Bárbara ante la cámara,
más difícil era que alguien preguntara qué había detrás de esa seguridad. Ahí empezó la separación entre Bárbara Rey y María Margarita García García. Bárbara era el nombre que brillaba, la mujer que dominaba el plató, la vedette, la actriz, la presentadora, el símbolo de una España que quería sentirse libre. María era la muchacha de Totana, hija de Andrés y Salvadora, criada en una provincia conservadora, obligada a aprender rápido que la belleza podía ser arma y condena al mismo tiempo. Esa separación no fue un detalle artístico, fue una fractura íntima. El personaje crecía, pero la persona quedaba cada vez más escondida detrás de una imagen que otros deseaban poseer. Los años siguientes traerían una fama mayor y también sombras mucho más densas. Ángel Cristo, el circo, el matrimonio, las acusaciones de malos tratos y adicciones, los hijos Sofía Cristo y Ángel Cristo Jr., el deterioro familiar, los platós, los reproches públicos, las grabaciones, las fotografías y el vínculo durante años comentado con Juan Carlos I. Pero la raíz de todo ya estaba en esta primera etapa. Bárbara Rey no nació como escándalo. Fue convertida lentamente en una figura pública a la que España quiso mirar sin hacerse responsable de lo que esa mirada podía destruir. La historia de Bárbara Rey empieza, por tanto, con una paradoja triste. Una joven de Totana salió al mundo buscando una vida más grande y encontró fama, dinero, deseo y reconocimiento. Pero también encontró una maquinaria que la convirtió en imagen antes que en persona. España la vio como símbolo de libertad cuando, en realidad, su libertad estaba siendo negociada por otros. Y quizá por eso su biografía duele, porque detrás de la mujer que parecía dominarlo todo había alguien que, desde muy temprano, tuvo que aprender a sobrevivir dentro de una mirada que no se apagaba nunca. Porque algunas mujeres no son destruidas por desaparecer de la escena pública, son destruidas por permanecer demasiado tiempo atrapadas dentro de ella. El ascenso de Bárbara Rey no fue una línea recta hacia la gloria, fue una sucesión de puertas abiertas en una España que cambiaba deprisa. Pero no siempre sabía qué hacer con las mujeres que empujaban esas puertas. Después de los concursos de belleza, después de las primeras fotografías y de los primeros contactos con el mundo del espectáculo, Bárbara entró en una industria que prometía libertad mientras seguía funcionando con reglas antiguas. Los productores buscaban rostros nuevos. El público quería cuerpos, música, picardía, humor, televisión, color y una sensación de modernidad. Y ella tenía algo que el país no podía ignorar, una presencia que parecía hecha para la cámara. Su filmografía arrancó a finales de los años 60, con títulos comerciales como Objetivo, Bikini. Una película que ya anunciaba el tipo de mirada que muchas veces iba a rodearla. Después llegarían papeles en producciones como Zorrita Martínez, Me siento extraña, Carne apaleada o La escopeta nacional. No todos esos trabajos le dieron la misma profundidad artística, pero sí la colocaron dentro de un momento decisivo del cine español. El paso de la censura rígida al destape, de la insinuación vigilada a una exposición mucho más directa del cuerpo femenino. Para muchas actrices, aquella supuesta liberación era también una forma nueva de encierro. Se abrían las pantallas, pero no siempre se abrían las posibilidades de ser mirada como una persona completa. Bárbara entendió pronto esa contradicción. El destape la hizo visible, pero también amenazaba con reducirla a una imagen. Le daba trabajo, popularidad y un lugar en la conversación pública, pero al mismo tiempo estrechaba el espacio donde podía moverse. No bastaba con actuar. Tenía que representar algo.
la mujer moderna, la mujer deseada, la mujer que parecía anunciar que España ya no era la misma. Esa carga podía parecer poder, pero también era una forma de presión. Cuando un país convierte a una actriz en símbolo de su propia liberación, rara vez se pregunta si esa actriz está siendo libre de verdad. La televisión cambió la escala de su fama. Tras la gala especial de Nochevieja de TVE de 1975, su salto televisivo se consolidó al año siguiente con Palmarés, emitido los sábados por la noche. El primer programa salió al aire el 3 de julio de 1976, con Bárbara Rey y Joaquín Prat como presentadores. La diferencia era enorme. El cine podía llevar su imagen a una sala oscura. La televisión la metía en el salón de millones de hogares. Allí no era solo una actriz del destape. Era una presencia semanal, reconocible, cercana, capaz de hablar, sonreír, presentar actuaciones y sostener la atención de una audiencia familiar. Junto a Joaquín Prat, uno de los comunicadores más sólidos de la época, Bárbara aprendió otra forma de dominio. El plató exigía ritmo, naturalidad, control de cámara y una seguridad distinta a la del cine. En televisión no bastaba con ser fotografiada desde el ángulo correcto. Había que existir en directo, llenar silencios, manejar el tono y parecer cómoda en un medio que no perdonaba la rigidez. Para ella, Palmarés fue más que un programa musical. Fue una confirmación. Podía ser algo más que un cuerpo en pantalla. Podía ser presentadora, vedette, rostro popular, figura de entretenimiento. Ese periodo le dio una fama amplia, pero también la colocó en una zona peligrosa de la celebridad. Bárbara estaba en todas partes: cine, televisión, revistas, escenarios, entrevistas. Su imagen circulaba con una velocidad que no siempre dejaba espacio para separar trabajo y vida privada. Una actriz podía aparecer en un programa por su profesión y terminar siendo comentada por sus relaciones, sus vestidos, sus gestos o sus rumores. La España de la transición estaba aprendiendo a consumir famosos como relatos continuos. Y Bárbara se convirtió en uno de esos relatos. La revista y los espectáculos de variedades ampliaron todavía más su personaje. En el escenario, el público no veía una imagen congelada, sino una mujer real, respirando delante de él, jugando con la distancia, la voz, el cuerpo y el gesto. Allí Bárbara podía desplegar algo que el cine a veces limitaba: presencia. No era una intérprete que desapareciera dentro de papeles complejos. Era una figura que se imponía precisamente porque no desaparecía. El público iba a verla a ella, y eso, en el mundo del espectáculo, es una forma de triunfo y de condena al mismo tiempo. Entonces apareció Ángel Cristo. Su llegada cambió el tono de la historia. Él no pertenecía al universo del destape ni al plató musical. Era domador, empresario circense, un hombre asociado al riesgo, a los animales, a la carpa, a una masculinidad física y peligrosa que la prensa podía convertir fácilmente en leyenda. La relación entre una estrella televisiva y un domador famoso parecía escrita para los titulares. Tenía imágenes poderosas: la vedette y el circo, la cámara y la pista, el glamour y las fieras. Pero detrás de esa atracción visual empezaba a formarse una vida mucho menos luminosa. Se casaron el 12 de enero de 1980 bajo la carpa del circo ruso instalada en la Plaza de Toros de Valencia. La escena tenía una fuerza casi cinematográfica. No era una boda discreta ni íntima. Era una ceremonia dentro del mundo del espectáculo, rodeada por la estética del circo, por el riesgo simbólico de las fieras, por una prensa dispuesta a convertir aquel enlace en acontecimiento nacional. Para el público,
Podía parecer la unión perfecta entre dos figuras magnéticas. Para Bárbara, marcaba la entrada en un territorio que ya no era solo profesional ni sentimental. Era una nueva vida. Tras la boda, su carrera cambió de dirección. Bárbara se incorporó al universo de Ángel Cristo y llegó incluso a domar elefantes, una imagen poderosa porque rompía y reforzaba al mismo tiempo su personaje. La mujer que había sido mirada como símbolo erótico aparecía ahora en una pista de circo, frente a animales enormes, participando en un espectáculo donde el control no era una metáfora. También compartió con él el circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo para Televisión Española. En apariencia, era una expansión natural de dos carreras populares. En realidad, la mezcla entre matrimonio, televisión, animales, empresa familiar y vida itinerante empezó a borrar aún más los límites entre trabajo y hogar. El circo tenía una dureza distinta al plató. No era solo luz y aplauso. Era viaje, cansancio, carpa, economía incierta, animales que exigían cuidado, funciones que debían sostenerse aunque la vida privada estuviera quebrándose. Desde fuera, todo parecía exótico. Desde dentro, podía ser agotador. Bárbara, que ya venía de una industria donde el cuerpo femenino era observado sin descanso, entraba ahora en otro mundo dominado también por jerarquías fuertes, horarios duros y una figura masculina central. Ángel Cristo era el nombre del circo, el domador, el hombre que mandaba sobre la pista. Y esa autoridad, que ante el público podía parecer fascinante, dentro de una relación podía volverse mucho más ambigua. En 1981 nació Ángel Cristo Jr. En 1983 nació Sofía Cristo. La maternidad cambió el peso de todo. Ya no se trataba solo de una actriz famosa, ni de una esposa dentro del circo. Había dos hijos creciendo bajo una mirada pública, dentro de un ambiente donde el espectáculo y la vida familiar se confundían constantemente. Para la prensa, era una familia de artistas. Para Bárbara, era una casa difícil de sostener en medio de viajes, funciones, tensiones, dinero, focos y una relación que con el tiempo sería descrita por ella como marcada por el miedo, las adicciones y los malos tratos. Ese punto exige cuidado. En aquellos años, gran parte de esa oscuridad aún no estaba completamente narrada ante el público. Desde fuera, la imagen podía seguir funcionando. La vedette, famosa, el domador carismático, los hijos, el circo, la televisión, la familia espectáculo. Pero las imágenes públicas pueden sobrevivir mucho tiempo después de que la realidad privada haya empezado a romperse. Bárbara seguía siendo vista como una mujer fuerte, y precisamente esa imagen de fuerza podía dificultar que otros imaginaran su vulnerabilidad. Cuando una mujer ha sido presentada durante años como deseable, segura y dominante, el público no siempre está dispuesto a verla como alguien atrapado. Durante los años 80, el brillo empezó a mostrar grietas cada vez más visibles. Su carrera no desapareció, pero su relato cambió. Ya no era únicamente la actriz del destape, ni la presentadora de palmarés. Era la mujer de Ángel Cristo, la madre de sus hijos, la figura que había entrado en el circo y que poco a poco sería asociada a una convivencia tormentosa. Para Bárbara, aquello significó perder parte del control sobre su propio nombre. La fama que antes la había elevado empezaba a definirse por una historia familiar dolorosa. En 1988, el matrimonio terminó en divorcio. Habían pasado 8 años desde aquella boda bajo la carpa del circo ruso. Quedaban 2 hijos, una imagen pública marcada, una relación rota y un pasado que seguiría apareciendo durante décadas en entrevistas, platós
y reproches familiares. El divorcio no fue simplemente el final de una pareja, fue el final de una etapa en la que Bárbara había intentado unir espectáculo, maternidad, matrimonio y supervivencia, y esa mezcla la dejó herida. Al cerrar esa década, Bárbara Rey ya no era solo una mujer famosa, era una figura cargada de capas, actriz del destape, presentadora televisiva, vedette, mujer de circo, madre, exesposa, superviviente de una relación que con los años sería narrada como destructiva. Había conocido el éxito en varias formas, pero cada forma de éxito le había cobrado algo. El cine le dio visibilidad y la redujo a deseo. La televisión la hizo cercana y debilitó su intimidad. El circo le dio una escena familiar y la acercó al riesgo. El matrimonio le dio hijos, pero también una herida que nunca terminaría de cerrarse del todo. Diose hice, tekendelice calomidi, Diose hice, tekendelice, Diose hice, Diose hice, Diose hice, Dios, y todavía faltaba la zona más delicada de su vida pública, la relación con el poder. Mientras España seguía recordándola por el destape, por Palmarés o por Ángel Cristo, otra historia empezaba a crecer en silencio alrededor de su nombre. Una historia vinculada a Juan Carlos I, a fotografías, grabaciones, pagos, secretos y una red de silencios que durante años apenas podía pronunciarse sin consecuencias. Pero esa historia pertenece a una oscuridad más alta, más política y más peligrosa. Antes de llegar allí, Bárbara Rey ya había aprendido algo esencial. El espectáculo podía hacer famosa a una mujer, pero también podía dejarla sola cuando la vida empezaba a romperse. Después del divorcio, Bárbara Rey no salió simplemente de una historia de amor rota. Salió de una estructura donde se habían mezclado matrimonio, circo, miedo, hijos, dinero, espectáculo y silencio. La separación de Ángel Cristo en 1988 no cerró la herida, la dejó abierta de otra manera. Él seguía siendo el padre de sus hijos y una figura conocida. Ella seguía siendo una mujer famosa, observada por un país que muchas veces prefería verla como personaje antes que como persona. Y entre ambos quedaban Ángel Cristo Jr. y Sofía Cristo, dos niños nacidos dentro de una familia que nunca pudo ser completamente privada. Con los años, Bárbara describiría aquella relación como marcada por el alcohol, las adicciones, el control y los malos tratos. Ese relato modificó la manera de mirar su pasado. Lo que desde fuera había parecido una pareja de espectáculo, la vedette y el domador, la televisión y la carpa, el glamour y las fieras, adquiría una lectura mucho más oscura. Pero en los años posteriores a la ruptura, esa oscuridad no siempre encontraba un lugar claro en la conversación pública. A una mujer que había sido vendida durante años como fuerte, sensual y dominante, muchos no sabían verla como alguien herido dentro de su propia casa. La maternidad quedó atrapada en esa misma contradicción. Bárbara intentaba reconstruir su vida y sostener a sus hijos, pero los niños crecían dentro de una historia demasiado visible. Ángel Cristo Jr., nacido en 1981, y Sofía Cristo, nacida en 1983, heredaron dos apellidos cargados de espectáculo, pero también de conflictos. Sofía, con el paso del tiempo, hablaría públicamente de sus problemas con las drogas y de su proceso de recuperación. Ángel, durante años más discreto, terminaría apareciendo como una de las voces más duras contra su propia madre. En esa familia, el pasado no desaparecía. Solo esperaba otra cámara para volver. La televisión fue el lugar donde muchas de esas heridas terminaron reabriéndose. Los platós no funcionan como una familia, no buscan sanar,
Buscan relato, tensión, versión, respuesta. Y Bárbara Rey vivió durante décadas en ese territorio donde cada recuerdo podía convertirse en titular. Las discusiones familiares, las acusaciones, las defensas y los silencios fueron entrando poco a poco en la lógica del espectáculo. Lo que en otra vida habría quedado dentro de una casa, en la suya acababa viajando hacia entrevistas, exclusivas, programas y demandas. Esa exposición sería una de las formas más persistentes de su desgaste. Pero la zona más peligrosa de su biografía no estaba ya en el matrimonio con Ángel Cristo. Estaba en una historia mucho más delicada. Una relación que durante años se pronunció con cuidado. Juan Carlos I. Según distintas informaciones periodísticas y testimonios posteriores, la relación entre Bárbara Rey y el entonces rey de España habría comenzado en la segunda mitad de los años 70 y se habría extendido, con interrupciones y secretos, durante años. No era un vínculo cualquiera. Juan Carlos no era solo un hombre famoso, era el jefe del Estado. Y cuando una intimidad toca a una institución, deja de pertenecer únicamente a los cuerpos que la viven. Ese vínculo colocó a Bárbara en una posición de riesgo. Si hablaba, podía ser acusada de oportunismo o chantaje. Si callaba, quedaba atrapada dentro de una historia cuyo peso no controlaba del todo. Si recibía dinero, la sospecha crecía. Si reclamaba protección, podía ser vista como amenaza. Esa es la diferencia entre una relación privada y una relación atravesada por el poder. Las dos personas no ocupan el mismo lugar. Una era una artista marcada por el deseo público. El otro era el rey. Esa asimetría convirtió cada silencio en una forma de presión. Durante mucho tiempo, la historia existió como rumor persistente. Llamadas, encuentros, fotografías, grabaciones, pagos, intermediarios y silencios difíciles de explicar. La prensa hablaba, insinuaba, callaba y volvía a hablar. El país parecía saber algo, pero no siempre podía decirlo claramente. Bárbara se convirtió en una figura incómoda porque su nombre tocaba una zona protegida de la transición, la imagen de una monarquía estable, necesaria, casi intocable. Ella no era solo una mujer famosa vinculada a un hombre casado. Era una mujer del espectáculo vinculada a una institución que España había aprendido a no mirar demasiado de cerca. Años después, esa zona de sombra empezó a hacerse mucho más visible. En 2024, Ángel Cristo Jr. habló en televisión sobre grabaciones y material relacionado con la relación de su madre y Juan Carlos I, en el programa de viernes. Sus declaraciones volvieron a colocar la historia en el centro de la conversación pública. Al mismo tiempo, medios españoles e internacionales hablaron de fotografías privadas de Bárbara Rey y Juan Carlos I, algunas de ellas vinculadas a filtraciones y publicaciones fuera de España. El caso dejó de ser solo rumor, pasó a ser archivo, imagen, audio, relato familiar y posible conflicto judicial. El hijo de Bárbara afirmó que había tomado fotografías del rey con su madre cuando era menor, supuestamente a petición de ella. Esa acusación golpeaba en el punto más íntimo de la historia. No solo señalaba a la madre, sino que implicaba al hijo dentro de los secretos adultos. Bárbara negó haber actuado como una chantajista y defendió su versión públicamente. En entrevistas posteriores, reconoció haber recibido dinero de Juan Carlos I, pero sostuvo que no se quedó con dinero de los españoles ni recibió fondos públicos. Según sus propias declaraciones, el rey emérito le habría prometido 100 millones de pesetas, aunque ella afirmó haber recibido 25 millones.
La cifra tenía fuerza, pero el problema no era solo la cifra, era lo que representaba. Dinero, fotos, silencio, poder, miedo, protección, negociación, vergüenza pública. Bárbara sostuvo que no fue chantaje, sino una forma de ayuda dentro de una relación desigual y de una situación personal compleja. Sus críticos lo interpretaron de otra manera, y ahí está el corazón incómodo del caso. Una misma secuencia podía leerse como supervivencia, como abuso de poder, como interés económico, como intercambio de silencio, o como todo eso mezclado en una zona imposible de limpiar por completo. La publicación y circulación de fotografías privadas abrió otra herida. Bárbara acusó a su hijo de haber robado documentos, diapositivas y carretes donde aparecían ella, Juan Carlos I y también su expareja Frank Francés. En octubre de 2024, un juzgado de Marbella admitió a trámite una demanda de Bárbara Rey contra Ángel Cristo Jr. por injurias y calumnias, intromisión en la intimidad, revelación de secretos y vulneración del honor. La demanda, según se publicó, tenía casi 200 folios. La historia familiar entraba así en un terreno judicial, donde la memoria ya no era solo relato, sino posible prueba. Ese momento fue devastador, porque convertía la relación entre madre e hijo en una disputa pública de alto voltaje. Ángel Cristo Jr. no solo hablaba de una infancia difícil o de reproches familiares, hablaba de fotos, grabaciones, documentos, dinero y casa real. Bárbara no solo respondía como madre dolida, respondía también como mujer que defendía su honor, su intimidad y su versión de décadas enteras. Sofía Cristo, por su parte, quedó situada en medio de una fractura familiar que ya no podía presentarse como simple desacuerdo. Era una guerra de memorias. La pregunta más dolorosa no era quién tenía más razón en cada detalle. Era cómo una familia podía llegar a ese punto. ¿Qué tipo de vida pública convierte recuerdos domésticos en armas? ¿Qué tipo de secretos adultos termina cayendo sobre los hijos? ¿Qué tipo de fama hace que una madre y un hijo discutan ante el país asuntos que, por su naturaleza, parecen imposibles de soportar incluso en silencio? La familia de Bárbara Rey había dejado de ser refugio para convertirse en escenario, y esa transformación es una de las marcas más oscuras de su biografía. La salud emocional de Bárbara no puede diagnosticarse desde fuera, pero sí puede observarse una acumulación de presión poco común. Una juventud marcada por el deseo ajeno. Un matrimonio que ella describió como destructivo. 2 hijos criados bajo exposición. Una relación secreta con un jefe de Estado. Décadas de rumores, pagos discutidos, grabaciones, fotografías, filtraciones, demandas y reproches familiares. Cualquier persona sometida a una vida así tendría que construir una coraza. En su caso, esa coraza fue a veces la dureza, a veces la ironía, a veces el control del relato y muchas veces la televisión como única forma de responder antes de que otros hablaran por ella. La fama había deformado casi todos los espacios de su vida. El amor se volvió titular. La maternidad, debate. La intimidad, prueba potencial. La memoria, mercancía. El secreto, amenaza. Y el cuerpo, que al principio había sido la puerta de entrada al espectáculo, terminó siendo solo la primera capa de una exposición mucho más profunda. A Bárbara Rey se la vio durante décadas, pero ser vista no significa ser comprendida. A veces, cuanto más visible es una persona, más fácil resulta convertirla en personaje y olvidar la parte humana. Esta parte de su vida no puede contarse solo como escándalo.
sería demasiado pobre. La relación con Ángel Cristo habla de violencia, adicción, dependencia y familia rota, siempre desde las versiones que ella y otros han contado públicamente. La historia con Juan Carlos I habla de deseo, poder, dinero, monarquía, silencio institucional y desigualdad. El conflicto con sus hijos habla de cómo los secretos adultos pueden atravesar generaciones enteras. Y la televisión, presente en casi todo, habla de un país que convirtió la vida privada en entretenimiento, incluso cuando esa vida privada estaba hecha de miedo, vergüenza y dolor. Bárbara Rey no cayó porque el público dejara de mirarla. Cayó porque la mirada nunca se detuvo. Cada vez que una etapa parecía cerrada, aparecía otra cinta, otra foto, otra entrevista, otra demanda, otra versión. La mujer que había aprendido a vivir ante la cámara terminó atrapada en una forma más oscura de exposición. Ya no la cámara que ilumina, sino la cámara que conserva, amenaza y devuelve el pasado cuando parecía enterrado. Al final de esta etapa, no queda una víctima perfecta, ni una culpable absoluta. Queda una mujer contradictoria, atravesada por relaciones desiguales, decisiones discutidas, heridas familiares y secretos demasiado grandes. Una madre que pudo amar a sus hijos y, aún así, dejarles una herencia difícil de soportar. Una celebridad que pudo usar la televisión para defenderse y quedar dañada por esa misma televisión. Una figura pública que vivió demasiado tiempo en el cruce entre deseo, dinero, poder y silencio. Porque el lado oscuro de Bárbara Rey no está solo en lo que hizo, ni solo en lo que le hicieron. Está en el lugar exacto donde ambas cosas se mezclan, bajo una luz demasiado pública, durante demasiado tiempo. La última etapa de Bárbara Rey no tiene la forma de una retirada tranquila. No es la historia de una artista que envejece lejos de los focos, protegida por una memoria amable y una casa en silencio. En su caso, el pasado siguió llamando a la puerta con la violencia de una cámara encendida. Cada década parecía traer una nueva versión de los mismos fantasmas. El matrimonio roto, los hijos heridos, el secreto del rey, los papeles, las fotografías, las grabaciones, las entrevistas y la necesidad de defenderse ante un país que nunca terminó de decidir si quería escucharla o condenarla. En los años posteriores al gran ruido mediático, Bárbara Rey quedó situada en un lugar extraño. Ya no era solo la vedette del destape, ni la presentadora televisiva, ni la esposa de Ángel Cristo, ni la mujer vinculada al rey emérito. Era una figura atravesada por todas esas capas al mismo tiempo. Su nombre había dejado de pertenecer a una sola época. Cada generación parecía conocer una Bárbara distinta. La de los años 70, la del circo, la de los platós, la de los secretos monárquicos, la madre enfrentada a su hijo. La mujer que todavía aparecía ante la cámara para decir que su versión no había sido escuchada completa. Esa insistencia en hablar no puede entenderse solo como deseo de fama. En una vida tan invadida por versiones ajenas, hablar puede ser una forma de defensa, pero también tiene un precio. Como Nonasea, en Marquipa, cada vez que Bárbara aparecía en televisión, el público recibía otra pieza del rompecabezas, y al mismo tiempo el rompecabezas se hacía más difícil de cerrar. La televisión prometía aclarar la historia, pero muchas veces la extendía. Prometía reparación, pero producía nuevas heridas. El relato de Bárbara se convirtió en una batalla contra el archivo, contra las imágenes antiguas, contra los testimonios de otros, contra los recuerdos de sus hijos, contra la sombra de una institución demasiado grande. La ruptura con Ángel Cristo Jr. fue uno de los golpes más duros de esa etapa final.
no porque fuera simplemente una discusión familiar, sino porque convirtió la maternidad en juicio público. Un hijo hablando contra su madre ante el país no es solo un conflicto privado amplificado por la televisión. Es una escena devastadora, porque obliga al público a elegir versiones de una familia que ya viene rota desde mucho antes. Ángel Cristo Jr. habló de su infancia, de documentos, de imágenes y de secretos. Bárbara respondió desde el dolor y desde la defensa de su intimidad. Sofía Cristo quedó muchas veces del lado de su madre, intentando sostener una versión familiar distinta, pero ninguna posición podía borrar lo esencial. Los secretos de los adultos habían terminado cayendo sobre los hijos. En octubre de 2024, un juzgado de Marbella admitió a trámite una demanda de Bárbara Rey contra Ángel Cristo Jr. La demanda estaba relacionada con injurias, calumnias, intromisión en la intimidad, revelación de secretos y vulneración del honor, según publicaron distintos medios. También se habló del robo de documentos, diapositivas y carretes donde aparecían Bárbara junto a Juan Carlos I o junto a Frank Frances. Aquella noticia mostró que la guerra familiar había dejado de ser solo televisión. Había entrado en los tribunales, y cuando una familia llega a ese punto, lo que está en juego ya no es únicamente la verdad. También está en juego la posibilidad de que alguna vez vuelva a existir intimidad. La publicación y difusión de fotografías privadas con Juan Carlos I terminó de convertir la historia en un asunto de memoria nacional. No eran solo imágenes de dos personas, eran imágenes que tocaban una zona simbólica de España, la relación entre espectáculo, monarquía, silencio mediático y poder. Durante años, muchos rumores habían circulado como susurros. Verorredos, verorredos en verorredos, verorredos en verorredos, verorredos, Ahora, las imágenes y los audios daban al pasado una materialidad incómoda. Lo que antes podía negarse como habladuría, aparecía convertido en documento, en portada, en debate, en posible delito contra la intimidad. Y Bárbara, de nuevo, quedaba en el centro de una pregunta que iba más allá de ella. ¿Cuánto se ocultó? ¿Quién lo ocultó? ¿Y quién pagó el precio de ese silencio? En diciembre de 2024, en el especial televisivo Bárbara Rey, Mi Verdad, ella reconoció haber recibido dinero de Juan Carlos I para no publicar fotografías privadas. Según su versión, el rey le habría prometido 100 millones de pesetas, aunque ella afirmó haber recibido 25 millones. También negó haberse quedado con dinero de los españoles y sostuvo que no había recibido fondos reservados del Estado. Esa explicación no cerró la polémica. La hizo más precisa, porque el público ya no discutía solo si hubo relación, sino qué tipo de relación había sido. ¿Qué papel tuvo el dinero? ¿Qué significaba pedir ayuda a un rey? ¿Y dónde termina la supervivencia para empezar el chantaje? Bárbara negó haber chantajeado, pero la sospecha pública, una vez instalada, rara vez desaparece del todo. Ahí está una de las claves de su final público. Bárbara Rey ya no luchaba solo contra lo ocurrido, sino contra la forma en que lo ocurrido sería recordado. Para unos, era una mujer que usó una relación con el poder para protegerse económicamente. Para otros, una mujer situada durante años en una relación desigual con un hombre protegido por el Estado, la prensa y la institución. Para otros, una madre que arrastró a sus hijos a un secreto demasiado grande. Para otros, una víctima de una televisión que exprime incluso las ruinas familiares. Ninguna lectura basta por sí sola. Y quizá esa imposibilidad de reducirla es lo que hace que su figura siga resultando tan incómoda.
Su carrera artística, vista desde este tramo final, queda muchas veces sepultada bajo el escándalo. Y eso también es una forma de injusticia. Bárbara Rey fue parte de un momento clave del espectáculo español. Cine popular, destape, televisión musical, teatro de revista, circo y reality televisivo. Apareció en formatos de entretenimiento durante décadas, participó en programas, regresó una y otra vez a la pantalla y supo mantenerse en la conversación pública, incluso cuando la industria cambiaba. Pero su legado no puede separarse de la pregunta sobre cómo España trató a las mujeres que convirtió en símbolos sexuales. Las celebró mientras eran útiles. Las juzgó cuando envejecieron. Y muchas veces las escuchó tarde. En sus últimos actos públicos, Bárbara Rey aparece como una mujer que todavía intenta controlar el relato, aunque el relato ya se haya vuelto demasiado grande para una sola voz. Cada entrevista suya tiene algo de defensa y de cansancio. Cada aparición muestra a alguien que conoce el lenguaje de la televisión, pero también sabe que la televisión puede devorarla. Ya no habla desde la inocencia de quien descubre el espectáculo, sino desde la experiencia de quien ha pasado casi toda la vida dentro de él. Y eso da a su figura una tristeza particular. Conoce el mecanismo, pero no siempre puede escapar de él. El público actual la recuerda de maneras enfrentadas. Algunos ven a la mujer que encarnó una libertad nueva en la transición. Otros, a la protagonista de una historia turbia con la monarquía. Otros, a la madre cuestionada por su propio hijo. Otros, a la superviviente de un matrimonio descrito como destructivo. Otros, simplemente, a una figura de televisión que nunca dejó de producir conversación. Pero debajo de todas esas bárbaras hay una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando una mujer pasa toda la vida siendo observada y, aún así, siente que nunca ha sido comprendida del todo? El legado de Bárbara Rey no es limpio, tampoco debería serlo. Las vidas reales rara vez lo son. Su historia habla de deseo, fama, violencia, dinero, maternidad, poder, televisión y silencio. Habla de una España que cambió de régimen, de moral pública y de lenguaje mediático, pero que muchas veces siguió mirando a las mujeres famosas con la misma mezcla de fascinación y castigo. Habla también de cómo una vida privada puede convertirse en patrimonio de programas, audiencias y tribunales, hasta dejar a la persona real casi sepultada bajo su propio personaje. No hay una moraleja cómoda. Sería demasiado fácil convertir a Bárbara Rey en víctima absoluta o en culpable perfecta. Su biografía no permite esa limpieza. Lo que permite es mirar una vida situada en el cruce de fuerzas demasiado grandes. El deseo de un país saliendo de la censura, el poder de los hombres que abrían puertas, la violencia dentro de una familia, el secreto de una monarquía, la televisión como tribunal y la vejez como último escenario donde todo vuelve para pedir cuentas. Al final, Bárbara Rey no desaparece del relato español, porque su historia toca algo que España todavía no ha resuelto del todo. La relación entre fama y verdad, entre poder e intimidad, entre espectáculo y daño. Su vida deja una sensación amarga, la de una mujer que fue vista por millones, deseada por muchos, juzgada por casi todos, y que aún así tuvo que seguir repitiendo, década tras década, que detrás del personaje había una persona. Porque a veces el verdadero escándalo no es lo que una mujer guarda en secreto. A veces el verdadero escándalo es todo lo que un país necesita hacer para no escucharla hasta que ya es demasiado tarde.